Dios me les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles. Si usted conoce de alguien que necesite vivir con sabiduría, este es el momento en que le compartas el link. El mejor regalo es la sabiduría. Vamos a compartirlo en el grupo, en los grupos donde consideres que alguien puede ser edificado por este material que hoy vamos a compartir acá. Busca una Biblia para que de manera intencional puedas seguir estudiando los textos. Busca tu libreta de apunte, ya sea digital o ya sea digital o en físico. Por favor, vamos juntos a tomar apuntes, vamos a enriquecernos con el estudio de la palabra de Dios. Permítame, estoy compartiendo este link. Bueno, comencemos nuestro estudio. Bienvenidos, vamos a hacer una palabra de oración para presentarnos a Dios y que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de nuestro estudio. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que nos mires con misericordia. Permite que nuestra alma sea enseñable, que tu sabiduría haya cabida en nuestro corazón, que así como Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna, que esa obra redentora cobre vida cada día más y nosotros seamos receptores de esa gracia, que tu Espíritu Santo nos perfeccione para poder entender la sabiduría del cielo, de lo alto, para evitar dolores y angustias en medio del camino de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Bienvenidos todos a nuestro estudio. Vamos a ver el tema que hoy nos ocupa, es este. Nuestro curso de los miércoles es, y lo que buscamos es edificar el pueblo de Dios. Es un estudio con un enfoque práctico, que en este caso el de los miércoles se llama Sabiduría para la Vida. Hoy es el estudio número 30 de 32. Después de este vamos a seguir con otro estudio de principios aplicados a la vida del cristiano. Y hoy lo que nos ocupa es este. Vamos a repasar. Repasemos. Si usted estuvo en el estudio pasado, sabe de qué hablamos. Esta, que es la última unidad de nuestros estudios, habla de el papel de la esposa, el papel del esposo, el papel de los hijos, el papel del padre, el papel de la madre en el hogar. En nuestro estudio pasado vimos esto: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vimos que es una bendición una mujer sabia, una esposa sabia. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de edificar. Pero también vimos que la esposa, que le falta un poco de sabiduría, es capaz de destruir aún su propia casa y a los que están alrededor de ella. Eso fue lo que vimos la vez pasada, y el consejo que hayamos aprendido de la palabra de Dios es que busquemos la sabiduría, que toda mujer en principio debía buscar la sabiduría. Vamos a ver cuál es nuestro tema hoy. Este es nuestro tema. Dios habla a los esposos.
Dios habla a los esposos. Ese es nuestro tema. Lo que hoy nos ocupa es Dios habla a los esposos. Mire usted la imagen que hay allí. Es un hombre que tiene en el bolsillo el corazón. Prácticamente ser esposo tiene que ver con el corazón. Un hombre fuerte que sabe gobernar su corazón. Ese concepto de que la mujer es 100% responsable del hogar no es un concepto bíblico, porque muchas veces tendemos a culparlas a ella porque el hogar o las cosas con los hijos o en la familia van bien o no van bien. Ella tiene un papel muy importante en el hogar, la esposa, pero hay un principio en la palabra de Dios que está en Efesios 5:23. El responsable por la casa es el esposo y tarde que temprano va a tener que dar cuenta de ello, por su esposa y por sus hijos y por su hogar en sí. El esposo es el que protege, el que administra, el que provee para su esposa y para sus hijos. Y cuando digo provee, no solamente provee lo material o se esfuerza por hacerlo. Porque pues no es un secreto que en esta sociedad el esposo y la esposa trabajan y el esposo y la esposa pues en cierta manera provee. Pero el esposo debe ser el primero en tener la disposición de provisión material espiritual porque está llamado a ser sacerdote de su casa y debes proveer para sus hijos consejo. Debe poder el primero que provee amor, el primero que provee sabiduría en la casa debe ser el esposo. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ver. Este va a ser nuestro texto a memorizar el día de hoy. Este va a ser nuestro texto. Por favor, yo voy a leer la versión una versión internacional que me parece bonito. Pero también puedes leerlo en cualquier versión. Mira lo que dice Pedro capítulo 3, versos 7 y 8. Dice, de igual manera, ustedes esposos. ¿Para quién va dirigido el texto? Para los esposos. Sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Qué está llamando a que sea el esposo? Comprensivo. Cada uno trate a su esposa, ¿con qué? Con respeto. Ya que como mujer es delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada va a estorbar las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía, le está hablando a los esposos, los unos con los otros. Compartan las penas, las alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y sean humildes. Estos consejos, y más que consejos, yo creo que son mandatos, porque la Biblia tiene sus colores de que manda y necesario obedecerla, es en el contexto de ser esposo, de ser hogar. Bueno, sigamos. Mis hermanos, el que no sabe qué rol debe hacer en el lugar donde está, no va a saber cómo comportarse. Cuando nosotros nos casamos, los que ya tenemos, pues, yo ya voy para 3 décadas de ser casado, mis suegros, mis padres, pues, lógicamente tienen más. Nosotros hacíamos un curso prematrimonial donde el pastor nos enseñaba el papel de un esposo y el papel de un padre, el papel de un administrador. Y yo creo que es una muy buena costumbre que deberíamos retomar. El que no sabe qué papel desempeña, va a hacer cualquier papel y va a estar inconforme con cualquier rol o papel que esté desempeñando en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en el ministerio.
El esposo tiene un papel de parte de Dios para cumplir. Cuando Cristo viene, las mujeres alcanzan igualdad de derechos y se mantiene diferencia de roles, papeles o funciones a cumplir. Por ejemplo, vimos en Proverbios 31 que la mujer sabia edifica la casa o administra la casa, está pendiente del hogar, edifica a los hijos, ayuda en la edificación de los hijos. Hay unas funciones y papeles que cumplir. Eso se mantiene en el Nuevo Testamento. Y se mantienen los roles y papeles y se alcanzan la equidad de derechos siempre y cuando la esposa sigue siendo esposa, el esposo sigue siendo esposo, los hijos siguen estando sujetos a la autoridad de los padres. Eso no cambió en el Nuevo Testamento. Cuando yo tengo una visión de cuál es mi papel, sé qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer. Y sé que si lo hago, tengo bendiciones y si no lo hago, tengo consecuencias. ¿Por qué lo digo? Porque en esta sociedad los esposos no quieren ser esposos, quieren comportarse como amigos, quieren ser una isla independiente. Y los novios se comportan como esposos. Y es más, las novias quieren un proveedor, pero no quieren tener la autoridad de un esposo. Entonces hay una mezcla de roles y de papeles y lo que inicia mal, termina mal. Una cosa es ser el novio, otra cosa es ser el esposo y eso hay que tenerlo demarcado con una claridad meridiana. ¿Cuál es la visión general de Dios para ser esposo? Según la Biblia, un buen esposo es aquel que ama a su esposa y esto es incondicional y es para toda la vida. Él es fiel. Fiel es que en el momento en que decides tomarla por esposa, porque el hombre toma la iniciativa de casarse con ella, de pedirle matrimonio a ella, de hablar con los suegros, de hablar con los padres, de decirle, únase a mi proyecto de vida, le voy a proveer, la voy a proteger, la voy a amar, la voy a honrar. Cuando él decide todo esto, está decidiendo fidelidad a ella. ¿Y qué es fidelidad? En la práctica es que eres mi única, como Cristo ama a la iglesia, eres mi única. No importa qué pase en el camino, cuántos baches hayan en la carretera, voy a serte fiel. ¿Dónde se toma el voto de fidelidad? Cuando decido que ella se una a mi plan de vida y hacer un hogar juntos. El esposo fiel es respetuoso, es justo y hay que aprender justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto cuando corresponde hacerse. Ejemplo, mi prioridad debería ser mi esposa. No importa yo qué haga bien. Si yo no hago lo justo es todo lo que va contra la injusticia, lo torcido. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno en el ministerio, pero puedo ser un mal esposo o una mala esposa. Ya no importa que esté haciendo algo bueno en el ministerio, si no estoy haciendo lo primero, me mandaron a ser esposa. Eso es lo justo. Por lo general, los pastores, cuando vamos creciendo en el ministerio, le decimos al esposo, aprenda a ser sacerdote en su casa y después ejerza el ministerio. A la esposa que a veces tienden a ser muy proactivas en la iglesia, uno le dice, tu primer lugar es ser esposa, porque puedes estar en desobediencia a lo justo. No importa qué hagas si ya no haces lo primero, esposo. El esposo debe ser justo con la esposa y con su papel como esposo. Tiene que ver con la justicia, pero la justicia tiene que ver con la rectitud.
Yo soy el proveedor de la casa, yo proveo lo material, yo proveo amor, yo proveo respeto, yo proveo sabiduría, yo proveo ejemplo, yo proveo ejemplo de perdón, de arrepentimiento, de laboriosidad, de trabajo. Nuestros hijos van a aprender a trabajar como nos ven a nosotros, se van a vestir como nos ven a nosotros, van a llevar una serie de principios como nos ven a nosotros, no decirlo, hacerlo. El esposo provee honestidad, es honesto, es modelo de paciencia y es modelo de tolerancia. Algunas características de un buen esposo según la Biblia es amoroso, es fiel, es respetuoso, es honesto, es un hombre de paciencia, es ejemplo de trabajo y responsabilidad, es sensible en el contexto de la relación de esposo y esposa y comparte los intereses con su esposa. Es capaz de convivir en familia. Un esposo es capaz de convivir en familia. Y esto no es optativo. Esto es que cuando decidimos compartir nuestra vida con alguien, estamos compartiendo la vida con alguien. No hay reservas, no hay alambrados, no hay lo mío y lo tuyo, no. Soy el esposo y lo que es mío es de mi esposa. Y en esto se va creciendo, va madurando a tener una unidad de pensamiento, de acción, de ahorro, absolutamente de todo. Y esto se imparte de la cabeza que es el esposo. Esto se aprende. A ser esposo se aprende siendo esposos, arrepintiéndonos de lo que hacemos mal y aprendiendo a hacer las cosas bien. Mi esposo, y yo se lo digo, que voy a decir, se lo digo con el corazón y con respeto. Usted es el regalo de Dios para su esposa. ¿Y qué clase de regalo eres? Porque en nosotros está la misericordia de Dios expresada a una mujer que decidió compartir la vida con nosotros. Y la vida es un ratico para vivir de caprichos, pero es un rato agradable para vivir haciendo la voluntad de Dios en nosotros. El novio no es esposo. La persona que no ha decidido tomarla a usted por esposa, él no es esposo, es un hombre que está disfrutando su sexualidad, su compañía, pero no ha tomado la decisión de hacer las cosas al derecho como debe ser, decirle, yo quiero compartir la vida, toda la vida contigo. Ese es el principio donde inicia el matrimonio. Un esposo ya tiene responsabilidades, el novio no tiene autoridad sobre la novia y no tiene responsabilidades con ella. Es más, podrían tener sueños a futuro, pero los sueños a futuro no son con el novio del momento, con la novia del momento. Los sueños a futuros son con el esposo que hayan elegido para cumplir la voluntad de Dios. Este es el orden de Dios y quien se sale de eso llevará las consecuencias de vivir en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Lo otro, solamente existe bíblicamente, fisiológicamente, dos géneros. El esposo es un varón, un hombre, así como la esposa es una mujer. ¿Por qué hago salvedad en esto? Porque no es que yo me crea varón o que alguien quiera cambiar de género. No, no, no. Dios ya nos hizo hombre y varón, hombre y mujer, lo hizo el Señor y así va a ser hasta el final de los tiempos y nadie podrá cambiar porque no se trata de una fisiología, se trata de un principio universal que solamente la fisiología da testimonio de ello. Bueno, vamos un poquito más adelante, por favor. Vamos a leer cuáles son los consejos del Antiguo Testamento para los esposos. Podríamos hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, cuando Sara le dice a Abraham, Señor, y Abraham le dice a ella, Señora.
Podríamos hablar del amor de Jacob, esforzado, valiente, constante por su esposa, por Raquel. Y podríamos hablar de varios ejemplos, pero vamos a ir al principio y después vamos a ir en Proverbios a un ejemplo práctico, porque por razones de tiempo no vamos a poder estudiar todos los consejos del Antiguo Testamento ni el Nuevo. Vamos a ver qué nos dice Génesis. Génesis 1:21, aquí es cuando Dios crea al hombre. Y mire que lo creó con un propósito. Dios creó y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Punto y coma. Varón y hembra. ¿Por qué hago salvedad en el punto y coma? Porque no es que estén juntos varón y hembra. O sea, no es dos puntos, sino, discúlpeme, varón y hembra los creó. Dios tenía un plan de complementación cuando creó al hombre y creó a la mujer. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar. Y hay que entender que fuimos diseñados para esto. El principio de la familia está en que Dios quiere que los hombres y las mujeres se unan en el santo vínculo del matrimonio, con un propósito de cumplir la voluntad expresa de Dios para cada uno de ellos en el contexto del matrimonio. Voy a leer la segunda cita, Génesis 2, 23 y 24, dice así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona o complemento del varón, porque del varón fue tomada, hablando de la esposa, de la mujer. Por tanto, mire, esto es muy importante lo que nos aconseja la Biblia aquí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Aquí es donde hay unidad de pensamiento, de espíritu, de cuerpo, de acción. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Que sean uno, que comiencen a comportarse como uno, que comiencen a tener un solo enfoque, una sola voluntad, un solo ministerio. El uno sea ayuda idónea del otro. Este es el principio de Dios para la sociedad, para la iglesia, para la familia, para las naciones. Ya podemos entender por qué Satanás ataca con tanto ahínco el hogar, porque el principio de Dios para toda sociedad es la familia. ¿Cuáles son algunos de los enemigos que tienen en común los hogares? Ahora hay muchos. El desorden, cree que pueden haber familias monoparentales. El desorden que cree que la familia, que se unen dos personas, pero con dos visiones diferentes. El desorden de no salirse de la autoridad de los padres y seguir viviendo bajo la autoridad de los preceptos de los padres, que en sí es desorden. ¿Qué es el desorden? Lo contrario al orden establecido por Dios. Vemos en Génesis 1:27 y en Génesis 2:23 que Dios estableció la familia y la estableció con un orden. Cuando yo me alejo del orden establecido por Dios, lógicamente llevaré las consecuencias del desorden. La familia fue creada por Dios y el rol de cada uno dentro del contexto familiar fue establecido también por Dios. Lo contrario es desorden y el desorden en sí mismo trae consecuencias. Bueno, vamos un poquito más adelante. Antes de la noción de comunidades, de naciones, de grupos políticos, de instituciones humanas, de la sociedad, Dios establece el concepto de la familia. Es la base de todo, hermanos. Mire usted que la familia es tan importante para la realización de la voluntad de Dios, para dejar generaciones futuras, para administración de las finanzas con un sentido, para cumplir los propósitos de Dios.
La familia es esa piedra inamovible donde Dios nos enseña a ser respetuosos, misericordiosos, avanzamos en grupo, somos sociedad, aprendemos a ser nación, donde formamos las nuevas generaciones. Es allí donde Dios crea la historia humana en el contexto de la familia. Es donde las naciones se estabilizan, tienen sustento. Es donde enseñamos las nuevas generaciones. Uno de los propósitos de Dios crear a la mujer y al hombre es formar hogares para compañerismo, para procrear, para llevar a cabo su voluntad. Y en la familia Dios al esposo le establece unas funciones, un rol, un papel a cumplir, y a las mujeres también. Mis hermanos, para que el hogar funcione, se tienen que haber condiciones básicas a cumplir. Si no cumplimos con ella, podemos ser insinuación de un hogar, pero no vamos a funcionar como tal. Cuando el hombre se comporta como hombre en el papel de esposo que Dios le da, de proveedor, de sacerdote, de ejemplo, y la mujer se coayuda en esto y atiende al papel que Dios le da, como vimos en Proverbios 31 hace 8 días, todo va a funcionar y va a ser para la gloria de Dios. Tiene que haber una unión a nivel espiritual. Mis hermanos, el problema del yugo desigual, ¿qué es el yugo desigual? Cuando no compartimos la misma fe. Es que no podemos tener esta unión espiritual, a nivel espiritual. Mire, aún la política ahora está rayando en el tema espiritual, porque hay ideologías políticas que se convirtieron en una religión. El humanismo de la Revolución Francesa nos dejó el socialismo. El socialismo evolucionó en las últimas décadas del siglo pasado al progresismo. El progresismo, desde la primera década de este milenio, de este siglo, evolucionó al wokismo. El wokismo es las libertades por encima de los deberes. Anula el concepto de familia, el concepto de género fisiológico. El wokismo, puede googlearlo, puede buscarlo, puede preguntarle a la inteligencia artificial qué es el wokismo, para que usted vea que acaba con la unión familiar, acaba con la unión de sociedad, acaba con el concepto de familia. No quiero profundizar en ello porque no es el motivo de nuestro estudio, pero el problema del yugo desigual es que no pueden ver en el mismo sentido. Somos seres espirituales, somos seres almáticos, somos más que carne, y cuando estamos unidos en carne, pero no en esa visión espiritual, no hay una comunión íntima. No se puede vivir cada quien tirando hacia algún lado, pero cuando creemos en Dios, tenemos las escrituras como norma de fe y conducta. Cuando esperamos la salvación, cuando tenemos los consejos de Cristo en grande estima, cuando tomamos el consejo de la palabra, podemos corregirnos, perdonarnos, edificar, tener un horizonte claro como familia, como esposos. Es necesaria la unión espiritual. Si usted no se ha casado, es necesario que tenga en cuenta las creencias de la otra persona. ¿Por qué? Porque tras llegar de los años, andar la vida, el uno va a querer imponerse al otro. Porque no pueden andar dos si no están de acuerdo, dice la Biblia. Y si la palabra de Dios lo dice, verídicamente es verdad, y tarde que temprano, ella por sí mismo se impondrá. No pueden andar dos si no están de acuerdo. En el matrimonio se tiene que tener una unión espiritual, una unión intelectual. Aprendemos a pensar de la misma manera, a creer de la misma manera, porque si no, alguno va a querer invertir en una cosa y el otro en otra.
estima respeta una cosa y el otro otra. Tiene que haber una unión intelectual. Tiene que haber una unión emocional. Yo proveo para la sanidad emocional de mi esposa y mi esposa tiene que proveer para la sanidad emocional mía. ¿Qué quiere decir? Que en medio de mis temores, mi esposa se puede volver un refugio de paz y yo puedo proveer esa paz emocional que ella necesita en medio de sus temores, en medio de sus ciclos hormonales, en medio de sus procesos de pronto de angustia en las aflicciones de la vida. Tiene que haber una unión emocional. Cuando no hay una unión emocional, el uno persigue al otro, el uno le causa dolor emocional al otro, el uno lleva al otro a una cárcel de depresión. Si tu novia, que no es esposa, o tu novio, que no es esposo, te drenan emocionalmente, eso va a ser una cárcel perpetua en el matrimonio. Huye mientras tengas la oportunidad de huir. Ahí no es. Ahí no es. Tiene que haber una unión física, tanto sexualmente hablando como esa unión de pasar tiempo juntos, lavando la loza, haciendo el jardín, llevando los niños, los que pasamos esa, ya el llevar a los hijos al colegio, ir juntos, llevarlos, ir a las reuniones, compartir esos espacios físicos. No evadirse para visitar a mi mamá o evadirme para visitar a mi papá, sino ir juntos y comparecer donde tengamos que comparecer. Regálame un minuto. O sea, que así las cosas, la persona que más debe pasar tiempo contigo en el resto de la vida es tu esposa. Y con el tiempo terminamos viviendo más en el contexto del matrimonio que nuestra vida fuera del matrimonio. Por ejemplo, en mi caso yo ya estoy llegando a los 50, pero yo llevo casi 30, 25, 28 años casado, más lo que he vivido en contexto de matrimonio, y con el tiempo esto se perpetúa en todas las personas. Entonces, tendemos a pasar más tiempo con la persona con la cual nos casamos y es una elección. Y tenemos que tender a que esa unión física sea trascendental, sea intencional, pasar tiempo con la familia. Y no tienes, porque ahora hay una mentalidad, es que yo tengo que apartar tiempo para disfrutar con mi familia. Y entonces dice, no, y me voy a ir a la playa, o me voy a ir a pasear con la familia porque quiero pasar tiempo con la familia. O sea que durante el resto del año no pasas tiempo con la familia. Pasar tiempo con la familia es estar ahí, desde el primer respirar del día hasta el último. Dios te bendiga y que duermas. Eso es tiempo con la familia. No es un padre ausente que aparece en las vacaciones, sino un padre que provee contacto físico todo el tiempo, que le toma la mano a su esposa y le dice, tú puedes, Dios te va a sanar, que se lo toma a sus hijos y le dice, tú puedes, el futuro puede cambiar, puede ser mejor, aquí estamos. Tiene que haber una unión física. Cuando Dios dice que los dos serán una sola carne, quiere decir que están unidos en todos los sentidos. Esta unión se profundiza cuando la pareja tiene una vida espiritual. Mis hermanos, cuando yo tomo a Dios en primer lugar, eso me une con mi familia. Cuando yo tengo una vida espiritual, me vuelvo más perdonador, más sabio, y eso me une a la familia. Una persona que tiene devoción espiritual es una persona agradable. Cuando hay esos espacios de rechazo del esposo con la esposa es porque falta comunión con Dios, porque aún cuando yo me doblego ante Dios, eso genera una atmósfera de gracia para los demás. Tenemos que tener una vida espiritual en común, tenemos que compartir mientras trabajamos, tener espacios de recreación juntos, tener tareas de la casa juntos, las rutinas de la casa compartirlas, tener conversaciones juntos, llevar una vida sexual que podamos el deleite que Dios permite el uno del otro, conocerse en el sentido de cuál fue su pasado, en el sentido de cómo fue tu infancia,
contarse esas cosas que le motivan, y el uno ver por el otro. Esa es la función del matrimonio, levantar los hijos como una responsabilidad mutua, como una proyección tanto de la mamá, del papá, en nuestros hijos hacia el futuro. Es eso lo que nos hace unos, que nos podamos unir, tengamos un solo propósito, cumplir la voluntad de Dios que tiene expresa para el matrimonio y podamos ir creciendo en el conocimiento de Dios juntos. En esta unión es el deleite del matrimonio, que podamos andar juntos de acuerdo. Dios hace la unión inicial de la pareja cuando se casan y se consuma el matrimonio, pero mientras ellos cooperan en la vida cotidiana, esta unión se fortalece y crece. Esta verdad es importante para que muchos hombres vean, para que muchos hombres crezcan como esposos, porque la esposa necesita experiencias emocionales y sentimentales que el hombre está llamado a proveer. Dios quiere que la pareja tenga una unión total, como Cristo y su iglesia están unidos. Efesios 5, 23 y 22. El hombre, y esto sí es importante, mi hermano, hay dos cosas que determinan el éxito de un matrimonio. Primero, es que la unión sea real y efectiva. Ya no somos dos, sino somos uno. Una sola finanzas, un solo propósito, un solo matrimonio, unos solos intereses. Si no se lleva a cabo esto, tarde que temprano van a haber vacíos que van a generar dolor. Este esposo no puede tener clave de su cuenta, de su celular, que no conozca a su esposa. No puede haber llamadas ocultas, no puede haber mensajes ocultos. ¿Por qué? Porque somos uno y es parte del respeto y la fidelidad. Y esto no es opcional, son uno. No hay recóndito de mi corazón que mi esposa esté vetada para la esposa. Si no, hay vestigios de infidelidad. Hay que crecer en vivir de frente, con legalidad, con justicia delante de la vida. Si estás haciendo muchas cosas bonitas, buenas, sentimentalmente buenas, emotivamente buenas, pero no estás honrando a tu esposo o a tu esposa, ya no importa qué hagas, estás en desobediencia, porque tu primer ministerio es la casa, tu hogar. Y primero, que sean uno. Para el éxito del matrimonio se necesita que sean uno. Y segundo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y tomar la posición de autoridad en el hogar. ¿Esto qué quiere? No quiere decir que deje de honrar a papá y a mamá. Significa que hay cambios profundos en la relación con ellos. Mire, hermano, el hombre es la autoridad en la casa porque Dios lo estableció así, pero es una autoridad en amor, en respeto, autoridad para amar más, para respetar más, para enseñar más, para sacrificarse más, para trabajar más. Pero si yo estoy bajo el techo de mi papá, de mi tío, de mi suegro, ¿quién es la autoridad en la casa de mi suegro? ¿Yo o él? Si es su casa y es su hogar y yo estoy allí por algún tiempo, es él. La autoridad es él. Y autoridad aún sobre mi vida porque estoy en el lugar que no debe. ¿Por qué? Porque si bien muchas circunstancias a veces nos llevan a vivir con los suegros o con los padres, la Biblia es clara cuando dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y no serán dos, sino serán uno, pero en principio tiene que dejarlos y comenzar a ser autoridad. Yo no puedo ser autoridad de mi esposa bajo autoridad, una autoridad de mis padres. ¿Por qué? Porque se necesita la libertad para ejercer la autoridad. El hombre ya no está en obligación de obedecer a sus padres en todo cuando se casan. Debe considerar con cuidado los consejos, respetar y ayudar a sus padres en lo que sea posible, pero no está sometido a la autoridad de su padre.
El esposo ya no tiene que dar cuentas a sus padres por sus acciones, sino que tiene que dar cuentas a Dios por sus acciones y por el hogar que Dios le confió. La esposa tampoco tiene que obedecer a sus padres. Ella está bajo la autoridad de su esposo y debe someterse a las decisiones del hogar que tomen allí ellos. La nueva pareja, en lo posible, hermanos, en lo posible debe vivir aparte de sus padres. Mientras están bajo el techo de los padres, sea el de ellos o sea el de ellas, no se puede establecer un hogar propio, así se quiera. Y esto es muy común en la sociedad y muchos tienen que pasar por esto mientras comienzan, pero en cuanto mejor adopten el 100% del principio de matrimonio, que es que vivan aparte, que es que tengan un orden, que el esposo sea proveedor en lo material, en lo espiritual, en lo sacerdotal, en lo sentimental, mucho mejor. Es necesario que los hombres y sus esposas tengan un corazón, el hombre y su esposa tengan un corazón perdonador del pasado, lo que vivieron en casa de sus padres y del día a día. Si no tienen una única visión, si no tienen un lugar propio para ellos, si no tienen un corazón perdonador, tarde que temprano van a tener dificultades. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando lo que dice Proverbios. Proverbios 5, 18 al 21. Vamos juntos a leerlo. Mire usted lo que dice. Proverbios 5, 18 al 21 dice: sea bendito tu manantial. Está hablando del hogar, está hablando de mis fuerzas. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. O sea, ¿qué está diciendo el autor? La mujer con la que te casaste cuando eras hermoso y cuando era hermosa, tiene que alegrarte durante toda la vida. Porque cuando la tomaste era hermosa como una gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Regocíjese con el amor de su única esposa, es lo que quiere decir. Y en su amor se recree siempre. Este es el plan de la intimidad en el matrimonio. Recréate con tu esposa, con la mujer de tu juventud. ¿Cuándo? Siempre. Lo otro es infidelidad. Acuérdese usted lo que dice el Nuevo Testamento. Cualquiera que desee una mujer en su corazón, ya pecó con ella. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y mire esto, porque en nuestra sociedad dice que el que tiene varias mujeres es de buenas. La Biblia enseña que el que Dios está higado con él, lo entrega en las manos de la mujer ajena. ¿Por qué? Porque otro se va a comer de su trabajo. Si usted tiene una mujer que no es su mujer, está dando de su vitalidad, de su trabajo, de sus finanzas para otro. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer que no es tuya, con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. Mire esto, lo que dice. ¿Por qué los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y considera todas sus veredas? Y en este texto, el contexto es que otros van a comer de tus fuerzas. El que incumple el pacto de matrimonio comienza a derramar sus finanzas, su fuerza, su vida, donde no debe. Y cuando lleguen los días malos en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento, cuando la vida pase, cuando estés de frente a la tumba de la eternidad, te vas a dar cuenta que anduviste con un corazón perverso y no tuviste provecho de ello, sino que otros disfrutaron de lo que era tuyo. Eso es lo que dice Proverbios. Es llamado a, tenga una sola mujer y recrees en ella y viva para ella, punto. Lo otro es desorden y tendrá sus consecuencias. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Avancemos ya hacia el final. Consejos del Nuevo Testamento para los esposos. Vamos ahí a Colosenses 3. Yo voy a leer mi cuaderno de apuntes. Colosenses 3:19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas,
Mis hermanos, aquí cuando dice amén, en el Nuevo Testamento hay varias palabras que significan amor. Una es eros, que es deseo, otra es fileo, que es amistad, y otra es ágape, que es entrega total. Aquí la palabra que aparece en el original es ágape. Ámela con entrega total, sin condiciones. Y hay dos mandamientos en Colosenses 3:19 para los esposos. Ámela sin restricciones, sin condiciones. Una mujer tiene ciclos, una mujer va cambiando en el tiempo, una mujer tiene una forma de pensar diferente al hombre. ¿Por qué? Porque ellas tienen mente de elefante, se acuerdan de todo. Entonces, a pesar de todo, no tienes otra opción sino amarla, lo que dice Colosenses 3:19. Ámela con entrega total. La palabra amor aquí es ágape. Ámela con entrega total. Dice, y aparte de eso, no sea áspero. ¿A qué se refiere? Que mi naturaleza como hombre es una naturaleza de mayor fuerza, a veces de rudeza, entonces que mi naturaleza se tiene que adaptar. ¿A qué? A que yo tengo que ser un hombre sensible, dice, a que tengo que dejar de ser áspero, que no sea áspero con ella. Hay dos mandamientos aquí, ámela sin medida y hágalo con delicadeza, con asertividad, sea propicio a ser mujer. Por eso la Biblia dice, el matrimonio no todo el mundo lo puede recibir. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a ser esposo. Esto se aprende, dejar la torpeza y aprender a ser esposo. Porque un esposo torpe es una cabeza loca. Pueden ustedes que el esposo es cabeza de la esposa. Un esposo rencoroso es un esposo que quiebra el matrimonio. Un esposo falta de sabiduría. Un esposo infiel. Un esposo que su ojo se desvía constantemente. Es un esposo que destruye el vínculo del matrimonio. Constantemente va a estar luchando contra el orden de Dios. Ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, vamos a leer Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes esposos, igualmente vivan con ellas con sabiduría. Si son esposos, aprendan a ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ojo, esposo, Dios le confió una de sus hijas y un día vas a tener que dar cuentas. Por eso Pedro le dice, sean sabios. En el contexto del matrimonio necesitan ser sabios. Escuche más, hable menos. No sea imprudente, no destruya, no diga palabras de maldición, no genere conflictos donde no lo hay. Tenga un corazón perdonador, tenga un corazón bondadoso, practique la piedad, muévase en la justicia con misericordia. Eso es ser sabio. Vivan con su esposa sabiamente, dice Pedro. Denle honor a la mujer, pero no cualquier honor. Consideren que ella es frágil, es sensible. Trátenla como una persona sensible. Por cuanto es mujer, su esposa es una persona sensible. Mire, hermanos, frágil significa que es como un vaso que se puede partir por cualquier circunstancia. Un vaso usted no lo deja caer, aunque hay torpes que lo hacen. O sea, una esposa, si usted la deja caer, si usted es tosco, la va a marcar de por vida. Y si ella está marcada de por vida, nuestro matrimonio no puede funcionar bien. O sea, que estoy llamado a edificar y no a destruir. Viva con su esposa con sabiduría, trátela con sensibilidad, porque ellas son coherederas de la gracia de Dios. Dios también les ama con amor eterno para que sus oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, cuando dice para que las oraciones no tengan estorbo, es que Dios me puede honrar por la obra que yo hago en el matrimonio. A mí Dios me dejó como sacerdote de esta casa. Ya no importa qué ministerio haga, en mi caso que yo soy pastor. Dios un día me va a decir qué hiciste con la esposa que te confié. Mi hermano, yo no, y discúlpeme, yo tengo 3 hijos, ya 2 grandes, bueno, los 3 son adultos, so que yo veo la pequeñita como pequeñita, pero ya tiene 18 años. Yo tengo una hija de 27, uno de 26,
Y yo les amo, pero mi hija mayor ya escogió su esposo. Yo no puedo llegar a su casa a mandar porque yo ya no soy la autoridad de mi hija. Ya no soy la primera persona responsable de cuidarla. La primera persona responsable de cuidar a mi hija, y lo digo con corazón de padre, es su esposo. Y yo siempre se lo digo a ella, le digo, hónrale y busca su amor, que sus caricias te satisfagan y que regocijes en el amor de su esposo, porque él es su techo, él es su provisión, él es su sacerdote, él es la persona que Dios estableció allí para que llene todos esos vacíos hasta que la muerte los separe. Y usted que tiene una hija sabe de qué le estoy hablando. Nosotros tendemos a protegerlas aún después de matrimonio, pero no puedo desviar mis ojos. Tengo que tener mis ojos centrados en la mujer que Dios me mandó a cuidar. Lo otro es iniquidad, desobediencia, lo torcido, lo que no conviene. Tengo que tener mis ojos centrados en mi esposa. ¿Sabe usted cuál fue el error de la esposa de Lot? Quitó los ojos de Lot. Y al volver atrás, se volvió sal, o sea, se murió todo. Mi esposa tiene que tener los ojos en mí, puestos en mí, a pesar de mis defectos, ella tiene que verme a mí. ¿Para qué? Para que me ayude a corregir, a crecer. Si yo crezco como esposo, ella va a tener beneficios, va a crecer el hogar. Y yo tengo que tener los ojos en mi esposa. Sí, pero ya llevamos 28, 30 años. La Biblia dice, en Proverbios dice, regocíjate con la mujer de tu juventud. Y lo contrario es, vas a derramar tus fuerzas, tus finanzas, tus emociones con la extraña. Y no vas a sacar provecho, sino al final de la vida va a ser infructuoso. Consejo final. Esposo, te entregaron una esposa de la cual no tienes que apartar la vista, para que Dios te bendiga. Eres proveedor, eres sacerdote, provees sentimientos, emociones, provees en lo material, provees como sacerdote espiritual. Tienes que ser el primero en perdonar, el primero en edificar, el más esforzado. ¿Por qué? Porque eso es ser cabeza. Y esposa, no quites la vista de tu esposo, que es el regalo de Dios para ti. Esposo, compórtate como el regalo de Dios para esa mujer. Aún hay oportunidad para todo aquel que está en el reino de los vivos. La Biblia dice que hay oportunidad. Yo sé que llevar las relaciones del matrimonio se necesita sabiduría de parte de Dios, ayuda del Espíritu Santo, ayuda de Dios. Si has hecho mal las cosas en tu matrimonio, este es el momento en que te arrepientas de hacer las cosas mal y comiences a hacer las cosas bien. Busca consejo sabio. Busquen ayuda. Si como el matrimonio está en crisis, busquen ayuda. Oren juntos. Pídanse perdón. Pídanse perdón. Usted, esposo, está llamado a ser el primero en pedir perdón, en perdonar, en generar planes que lo lleven a crecer en Dios. Si no pueden solucionar las cosas en lo social, en lo psicológico, busquen comunión espiritual. Váyanse juntos al altar de Dios. Pidan perdón porque desobedecieron el mandato de Dios de ser uno y cada quien está por su lado. Pidan perdón y únanse, que lo que les reste del camino de la vida lo dediquen a hacer la voluntad de Dios. Hay veces que no necesitamos ayuda como esposos y como esposas. A veces que necesitamos pedir perdón, primeramente a Dios, porque Dios me confió esto a una de sus hijas y yo la he maltratado como si fuese cualquier persona y no la he tratado como una hija de Dios. Y usted, esposa, Dios te confió un varón, hijo de Dios, y de pronto no he hecho lo que debía hacer y estoy golpeando lo que Dios me dio. La esposa es un regalo para el esposo es un regalo para la esposa.
De pronto no necesitas pedir ayuda, de pronto necesitas pedir perdón. Y decirle, Señor, voy a dejar de vivir egoístamente para mí y voy a comenzar a ser uno con esta mujer o con este hombre. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos ayudes. Y hoy yo con mis hermanos que tienen este mismo sentir, te pedimos perdón. Porque tú nos llamaste a ser esposos y a ser esposas de acuerdo al modelo bíblico y lo hemos hecho a nuestra manera. Hemos tenido una casa dividida, hemos buscado nuestros propios intereses. Te suplicamos que nos mires con misericordia. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Se les ama, se les quiere, se les respeta. Vengan a la casa de Dios si estás en el área de Pamplona. Este viernes a partir de las 8 vamos a estar clamándole a Dios hasta una media vigilia. Vamos a adorar y vamos a clamar de rodillas en su altar. Véngase a la iglesia. Nos vemos el domingo a las 3 de la tarde en el culto como de costumbre. Bendiciones. Dios me les bendiga.